Vamos a nuestra reflexión para el día de hoy y tiene por título así: Antes de que tú fueras formado, Dios te conoció. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice así: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Vamos a ver lo siguiente, que de acuerdo con el Señor Jesucristo y a los ojos de Dios, Cristo y su iglesia son uno. Pablo ilustra esto con la analogía de un cuerpo humano. Él dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, hueso de su hueso, carne de su carne. Dios, dice la palabra, sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, bajo los pies de Cristo, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, y en Efesios capítulo 5, versículo 30 dice así: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso significa que somos parte fundamental e integrante del cuerpo de Jesucristo. Somos parte de Él y miembros así unos de los otros. Y la implicación que aquí es que cuando el Padre amó a Jesús antes de la eternidad, Él también nos amó a nosotros. De hecho, cuando el hombre era solo una idea, un pensamiento en la mente eterna de Dios, el Señor ya estaba contando nuestras partes y planificando nuestra redención. Según dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, cuando antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ya hemos entendido que antes que Dios creara el mundo, el mismo universo y todas las cosas, ya estábamos nosotros en los ideales y en los planes, en los propósitos de Dios. Dios ya había entendido la necesidad de que este hombre que Él mismo crearía vendría a fallar contra Él y necesitaría entonces un redentor, un salvador. Y ahí nosotros estábamos obviamente de antemano en sus planes, en sus ideales. Por eso el tema es: antes que naciéramos, Dios ya nos conocía. En el libro de los Salmos, David escribe que él fue amado por Dios mientras entre tanto estaba en el vientre. Y nos dice el Salmo 29, versículos 9 y 10 lo siguiente: Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esto muestra evidentemente que nosotros somos conocidos o fuimos conocidos por Dios aún antes que viniéramos a este mundo. Y Dios en todo sentido ya tenía un plan, un propósito establecido para nosotros. Es cierto que ahora dependería de nosotros, cuando entendiéramos la voluntad de Dios, acatar o no acatar este plan proposital de Dios para con nosotros. Una cosa es que Dios tenga un propósito para aquellos que habíamos de venir a este mundo, y otra cosa es que nosotros nos atengamos o aceptemos el propósito de Dios.
En el Salmo capítulo 139, versículo 16, dice así. Salmo 139, 16. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Esto implica que antes que nosotros viniéramos a la existencia, dice aquí, con tus propios ojos viste mi embrión. Allá cuando nos estábamos formando en el vientre de nuestra madre, sea hace 10 años, 30, 50, 60 años atrás. Sin embargo, Dios ya nos conocía antes que viniéramos a este mundo. Y pudiéramos decir de la siguiente manera que en esencia David estaba diciendo: incluso antes de haber sido formado, tú me conocías. Señor, tú tenías todas mis partes marcadas ya de antemano. Entonces entendamos lo siguiente: Dios te amó antes de que el mundo comenzara y no hay final para este amor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 16 lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esto es realmente admirable. Dios nos amó eternamente. Y ahora, si nosotros permanecemos en Dios, podemos esperar que su amor se renueva en nosotros cada día. Y podemos decir que esto es admirable, que esto es impresionante, que esto es maravilloso. Y pudiéramos decir, qué impresionante pensamiento. Incluso cuando estemos en algún tipo de dificultad, de afrenta, de crisis, podemos decir que por medio de todo esto, el Dios y Padre en Cristo Jesús todavía aún proseguirá amándonos con fidelidad. Podemos confiar en que el Dios que nos conoció de antemano no nos abandonará, permanecerá con nosotros hasta el fin. Que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Antes, dice que te conocieses, antes que nacieras, dice el Señor, te conocí. Qué bueno es saber que tenemos a un Dios que conoce al detalle y profundamente nuestras vidas. Amén.